Muy buen día para todos ustedes. Con el presente video damos inicio a la primera monitoría del curso de control automático de procesos del primer semestre del 2020. La profesora encargada es Laura Andrea Villada Tortúa y su monitor extraoficial es Luis Humberto López Murillo, quien les está presentando este video. En la presentación que hoy les voy a mostrar, voy a hablar sobre MATLAB como una herramienta para la simulación y el control de procesos. En la imagen de la izquierda quiero que observen que hay una columna de destilación y digamos que ya hay unos lazos de control implementados en ella. Cuando uno tiene un proceso, lo primero que uno identifica de un proceso es que él tiene unas variables de entrada, es decir, unas variables que van a afectar el comportamiento de este sistema a lo largo del tiempo, como por ejemplo, el flujo, el flujo a la entrada de la columna de destilación y la composición que conlleva son dos ejemplos de variables de entrada del proceso. Eh, digamos que también el flujo de vapor que sale del hervidor y empieza a subir a lo largo de los platos de la columna, esa variable también es una variable de entrada. Digamos que el flujo que se recircula de nuevamente en la parte de la cima de la columna, es decir, el reflujo, ese flujo de reflujo también se puede considerar como una variable de entrada. Pero las variables de entrada no significa que sean flujos que entran al proceso necesariamente, son cualquier variable que puedan perturbar el sistema. Además de esas variables, también están las variables de estado. Las variables de estado son aquellas que describen cómo es, digamos, en qué estado está el comportamiento. Nuevamente, las variables de estado son aquellas que describen el estado actual del sistema. Por ejemplo, la composición de los platos dentro de la columna son variables de estado. Em, Esencialmente. El nivel que hay en el condensador y el nivel que hay en el rehervidor también son variables de estado. Cuando ustedes hacen los balances de energía y de masa, se dan cuenta que aparecen ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo. Las derivadas, la variable que aparece dentro de las derivadas siempre va a corresponder a todas las variables de estado que hay que describen un sistema o un proceso. Entonces, en la presentación de hoy les voy a mostrar un esquema general para un análisis dinámico del proceso en lazo abierto. ¿Qué significa análisis dinámico? Significa un análisis del comportamiento que tiene un proceso a medida que pasa el tiempo. Por eso se llama dinámico. Entonces, los pasos que hay que seguir para hacer un análisis dinámico del proceso son los siguientes. El primero de ellos es la descripción matemática del sistema mediante balances de materia, energía y momento. Como les mencioné anteriormente, cuando uno realiza esos balances, empiezan a aparecer una serie de ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo. Estas ecuaciones ordinarias en el tiempo, ese sistema de EDOs, van a describir el comportamiento dinámico del sistema. Cuando yo la resuelva, los perfiles que ellas presentan son los que van a describir cómo se comporta el sistema. Una vez tengo esta descripción del modelo, lo que sigue en el segundo paso es la simulación de este modelo. ¿Qué significa simular? Significa resolver mediante algún método numérico este sistema de ecuaciones diferenciales. Usualmente los modelos que salen de esos balances de materia y energía son no lineales. El tercer paso es calcular el estado estacionario donde se opera el sistema, es decir, cuando ya no hay cambio con el tiempo, o sea, cuando las variables llegan a un punto, digamos que constante. Usualmente este estado estable corresponde al estado donde se quiere operar el sistema o el proceso. No necesariamente todos los estados, no necesariamente todos los estados estacionarios son estables. Es decir, que si hay algún estado estacionario que no sea estable, significa que cualquier pequeña perturbación lo puede sacar de ese punto de operación. El paso número 4 es la linealización del modelo matemático alrededor del punto de operación. ¿Qué significa esto? El modelo original, el modelo matemático original, es un modelo que normalmente es no lineal. Para yo poder hacer un control de este proceso,
o para yo hacer un análisis que más adelante les voy a contar, yo necesito linealizarlo para, digamos, simplificarlo. Después de que lo linealizo, sigue el paso número 5, que es calcular los eigenvalores como medición del comportamiento del sistema. Los eigenvalores solamente se pueden sacar de matrices y las matrices corresponden a sistemas lineales. Para eso era que requería el paso número 4, que es linealizarlo. Cuando yo linealizo, obtengo matrices y con esas matrices es que yo puedo sacar los eigenvalores del proceso. Esos eigenvalores son una medida del comportamiento del sistema porque su signo y si es real o si es complejo me va a indicar si el sistema oscila, si el sistema es estable, si diverge, ¿sí? Eso me da, esta parte es, digamos que el foco del análisis dinámico del proceso. Y por último, en el paso número 6, se tiene que hacer una comparación del modelo lineal y el no lineal mediante perturbaciones paso de diferente tamaño. Digamos que esos 6 pasos que aquí les menciono, muchos de ellos ustedes todavía no los entienden porque todavía faltan clases por ver. Pero estos pasos son los que ustedes tienen que seguir en el proyecto de control. Entonces por eso los menciono. Eso es como un derrotero para que ustedes tengan la vista global de lo que se tiene que hacer. Ahora, a continuación les muestro un esquema general para un análisis dinámico, pero esta vez del proceso en lazo cerrado. ¿Qué significa lazo abierto y lazo cerrado? Lazo abierto significa que no hay control. Lazo cerrado significa que los lazos de control están funcionando. Entonces, lo primero que hay que hacer, el primer paso es definir las variables de entrada que serán manipulables y aquellas que serán perturbaciones. Yo les había contado que un proceso se puede definir, digamos que las variables que integran un proceso se pueden clasificar en variables de entrada, variables de estado y variables de salida. En su materia, pues en su curso normal con la profesora Laura, van a ver las definiciones de esto. Pero entonces, cuando vean las definiciones, van a saber que en este primer paso tienen que recordar bien esas definiciones, porque eso es ahí cuando ustedes seleccionan quiénes son. Ustedes miran el proceso y determinan quiénes son las variables de entrada que serán manipulables y aquellas que serán perturbaciones. El siguiente paso es definir las salidas a controlar y establecer quién es la matriz C. Y al igual que calcular la controlabilidad de las salidas. Estos son pasos, digamos, que todavía de pronto ustedes no entienden, pero que van a necesitar tener en cuenta dentro de su procedimiento a seguir cuando realicen el proyecto de control. El tercer paso es definir el emparejamiento de las variables a controlar con las manipulables disponibles. ¿Esto qué significa? Vamos a devolvernos a la primera figura. Por ejemplo, miren aquí, miren aquí, este tanque que es el tanque de acumulación del condensador. Eh, Acá digamos que se quiere controlar el nivel que hay dentro, el nivel del condensado dentro de ese tanque. Para ello vamos a hacer uso de la variable manipulable que es el flujo de salida del destilado. Entonces aquí ya vemos un emparejamiento, que la variable a controlar es el nivel y la variable manipulable correspondiente es el flujo de destilado. Es decir, que aquí hay un emparejamiento establecido por un lazo de control. Eso es lo que se busca en el tercer paso de este esquema. Cuarto paso es reducción de orden e identificación del sistema mediante perturbación paso en las entradas manipulables. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? El modelo original puede ser, digamos que 10 ecuaciones diferenciales. Aquí, en este paso, lo que hacemos es simplificar la respuesta, o simplificar la respuesta de una variable eh, para que no sea tan compleja como como el modelo original. ¿Por qué necesitamos reducir, digamos que el modelo? Porque mediante esa reducción del modelo podemos aplicar el paso número quinto, que es sintonización de los controladores PID. ¿Qué significa sintonizar los controladores? Pues resulta que en este controlador, bueno, aquí no se muestra, pero acá tiene que haber un controlador que mide el nivel del tanque y entonces ejerce una acción de control sobre esta válvula. Ese controlador, digamos que se define o se caracteriza por unos parámetros. Esos parámetros hay que identificarlos y la identificación de esos parámetros se llama sintonización del controlador.
Y hay unos métodos para ello. Y el paso número 6 es la implementación de esos controladores y simular pues cómo se comporta el sistema ya con los lazos de control funcionando, es decir, simular el proceso en lazo cerrado. Entonces, hasta aquí va el primer video. Yo sé que aquí hay muchas cosas que no entienden, pero necesito que ustedes vean cuáles son los pasos del procedimiento a seguir en este proyecto de control. En la primera parte vemos que hay que hacer un análisis dinámico en lazo abierto, del proceso en lazo abierto con unos 6 pasos y lo mismo pero en lazo cerrado con otros 6 pasos. Entonces, para que lo tengan en mente. Así que cuando ustedes vayan a clase, bueno, cuando ustedes asistan a clase virtual, estén muy pendientes en qué parte de este procedimiento van. ¿Está bien? Damos por terminada la primera sesión de monitoría.